Estados Unidos opinó este martes que lo que mantiene en el poder al dictador venezolano, Nicolás Maduro, son unos 25.000 cubanos mezclados como un parásito en sus fuerzas de seguridad. Pero pronosticó que acabará cayendo gracias a la estrategia de presión de la Casa Blanca y otros países. El verdadero poder en la cúpula del gobierno venezolano hoy son entre 20.000 y 25.000 cubanos que actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia de Venezuela, dijo un alto funcionario estadounidense a un grupo reducido de medios, entre ellos F. Son como un parásito en el país, agregó el funcionario, que pidió el anonimato. Si los 25.000 cubanos volvieran hoy a Cuba, el régimen de Maduro caería. La Casa Blanca ha aumentado su presión contra La Habana debido a su apoyo a Maduro, al que más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, ya no reconocen como presidente legítimo de Venezuela, pero que sigue teniendo el respaldo de potencias como Rusia y China. En Venezuela, en el que aseguraba que las deserciones de militares venezolanos que rompían con Maduro han pasado de 80 o 100 al día a apenas 2 o 3. El diario de publicó este domingo un análisis sobre los límites de la estrategia de Estados Unidos. Pese a esa ausencia de una rebelión militar contra Maduro, el alto funcionario estadounidense opinó que la balanza se está inclinando hacia la oposición liderada por Juan Guaidó. La presión continúa cada día, subrayó la fuente. Es un error decir que las cosas se han estancado. Reconocido como presidente interino de Venezuela por el citado medio centenar de países. No veo cómo podría lograr Maduro mantenerse en el poder, añadió, al opinar que las sanciones estadounidenses y la presión internacional casi han paralizado el gobierno chavista. El funcionario aseguró que las revoluciones tienen que hacer frente a las instituciones de cada país, y recordó que el chavismo lleva 20 años en el poder en Venezuela. El hecho de que esté llevando 3 meses, derribarlo, no debería ser sorprendente, indicó. La Casa Blanca considera al presunto eje formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua como una troika de la tiranía, en palabras del asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, John Bolton, quien este miércoles dará un nuevo discurso sobre esos 3 países en Miami. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, tiene previsto ofrecer un discurso ante exiliados cubanos en Miami, donde se espera más sanciones para presionar a los gobiernos de la región que siguen apoyando al presidente en disputa de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos anunciará el miércoles sanciones adicionales a Venezuela, así como a Cuba y Nicaragua, en la más reciente medida contra los gobiernos socialistas en el hemisferio occidental. Nicolás Maduro. La administración del presidente Donald Trump ha dado prioridad a la expulsión de Nicolás Maduro de Caracas, y al reconocimiento del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente, una acción tomada también por más de 50 países. Previo a un discurso que ofrecerá el miércoles en Miami el asesor de seguridad nacional John Bolton, un alto funcionario de la administración enfatizó que todas las opciones permanecen en la mesa con respecto a Venezuela. Queremos una transición pacífica del poder, pero estamos decididos a que haya una transferencia de poder, dijo el alto funcionario de la administración. Que Maduro y sus amigotes se preocupen por lo que eso significa, argumentando que el país sudamericano está cada vez más cerca de un punto flexible. En respuesta a una pregunta de La Voz de América sobre la creciente impaciencia por una acción más estricta por parte de Washington entre los militares venezolanos que han cambiado silenciosamente su lealtad a Guaidó, el funcionario de la administración dijo que la máxima presión aplicada por el gobierno de Trump en los últimos 3 meses ha estado cerca de detener a todo el gobierno. Como parte del esfuerzo por desalojar a Maduro, Estados Unidos también está presionando a Cuba. El funcionario agregó que es un error decir que las cosas se han estancado. La presión real encima del gobierno de Venezuela hoy es de 20.000 a 25.000 cubanos, según indicó el funcionario estadounidense de alto rango. Pero para los cubanos y los rusos podría haber terminado ahora,
señaló. Además, el gobierno de Trump declarará el miércoles que permitirá, por primera vez, que se presenten demandas en Estados Unidos contra todas las compañías extranjeras en Cuba que utilizan propiedades que fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses en la década de 1960 durante el gobierno del fallecido expresidente cubano Fidel Castro. Los países europeos han expresado preocupación por el levantamiento de las exenciones en el título 3 de la ley Helms-Burton de 1996. ¿Tendrá algún efecto económico?, consideró el funcionario de la administración, quien confirmó que funcionarios europeos, algunos de los cuales pidieron a Estados Unidos que no levanten las exenciones, han sido notificados con anticipación de que la medida será tomada por Washington. Tienen derecho a demandar. Y estamos preparados para verlos fracasar, dijo el funcionario sobre la acción legal anticipada de levantamiento de las exenciones que también podría dañar los esfuerzos de Cuba para atraer inversión extranjera adicional. Acorde a la política de Trump hacia Cuba, permitir estas demandas marca otro objetivo propio en la política de Cuba del presidente Trump, dijo James Williams, presidente de Engage Cuba, que cabildea por la normalización de los lazos de Estados Unidos con la isla comunista. Esto no castiga al gobierno cubano, lo libera. Williams dijo a la que las compañías estadounidenses y europeas, que tenían permiso para hacer negocios con Cuba, serán las perjudicadas por la acción, y Washington debe negociar una compensación directa del gobierno cubano por la confiscación de propiedades. La administración de Trump también está lista para hacer cumplir el título 4 de la misma legislación del Congreso que otorga al gobierno de Estados Unidos la autoridad para negar las visas o retirar las visas de aquellos que trafican con propiedades confiscadas en Cuba. El funcionario discutió las acciones inminentes con un grupo de reporteros el martes en la Casa Blanca. Explicó el funcionario de la administración estadounidense. Buscó llamar la atención sobre el discurso del miércoles de Bolton, describiéndolo como el segundo capítulo de otro pronunciado por el asesor de seguridad nacional en noviembre pasado en Miami, donde se refirió a la troika de la tiranía. En el discurso del miércoles se dirigirá a los exmiembros de la Brigada 2056, un grupo de exiliados cubanos patrocinados por la Agencia Central de Inteligencia, que fracasó en un intento de derrocamiento del gobierno de Castro en 1961, conocido como la invasión de Bahía de Cochinos. Un embargo económico de 6 décadas de antigüedad a Cuba por parte de los Estados Unidos sigue vigente. Durante la administración del presidente Barack Obama, hubo iniciativas de Washington para calmar las turbulentas aguas a lo largo de los 150 kilómetros que separan a Florida y a Cuba. Pero la administración de Trump ha vuelto a un enfoque de la era de la Guerra Fría hacia La Habana. Es irónico que el presidente, Donald Trump, tome esta decisión marginal después de que la organización Trump haya trabajado durante años para abrir un hotel y campo de golf Trump en Cuba, dijo Williams a la VOA. Tenemos 60 años de historia que muestran que tenemos que probar algo nuevo. El pueblo cubano y estadounidense merecen algo mejor, indicó. La fecha elegida para el discurso de Bolton en Miami encierra un simbolismo especial para los exiliados cubanos, quienes apoyaron principalmente al presidente Donald Trump en las elecciones de 2016. Estados Unidos acusa a Cuba de controlar tras bastidores a la élite política de Venezuela, a sus fuerzas armadas y a sus servicios secretos. El 17 de abril marca otro aniversario de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961. ¿Por qué no lo hace? Aunque Estados Unidos no descarta ningún mecanismo para poner fin a la crisis político-institucional de Venezuela y a sus secuelas. Una intervención militar luce como la más improbable de sus opciones. La Habana insta a Washington a mostrar evidencias de ello. En eso han insistido últimamente portavoces de alto rango del ejecutivo de Donald Trump. Eso reconforta a los venezolanos que consideran indeseable una injerencia armada como la que se vio en Granada, 1983, y Panamá, 1989-1990, o en Afganistán, 2001-2014, e Irak,
2003-2011. Pero desespera a quienes creen imposible reinstaurar el Estado de Derecho en el país caribeño de otra manera. No son pocos los que alegan que una breve acción de rescate sería menos perjudicial que la prolongada intrusión cubana en Venezuela. Si ese argumento no convence a la opinión pública internacional en este momento, no es solo porque se dude que una incursión estadounidense bastaría para restaurar el orden democrático en Venezuela, sino también porque muchos desconocen el peso y los efectos de la presencia cubana en la nación sudamericana. El pasado 19 de febrero, el propio Bruno Rodríguez, ministro de Exteriores de Cuba, conminó a Estados Unidos y a la Secretaría General de la OEA a presentar evidencias de que La Habana controla desde las sombras tanto a la élite política de Venezuela como a sus fuerzas armadas y a sus servicios secretos. Desestimando las denuncias hechas por exmiembros de la institución castrense venezolana, y por las ONG dedicadas a escrutarla, el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, y su entorno siguen teniendo el monopolio de la información. Rodríguez exige pruebas irrebatibles porque Caracas y La Habana las esconden bien. Por otro lado, el hecho de que nadie sepa a ciencia cierta cuál es el nivel de inflación en el país desde que Maduro ordenó ocultar esos datos no significa que ese indicador económico no pueda ser estimado por otras vías. Lo mismo aplica para el fenómeno de la injerencia cubana en Venezuela. Suficientes uniformados han abandonado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, y descrito el grado de influencia de los militares cubanos en su seno, explica Ivo Hernández, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Münster.